hablando de la tecnología, en la mañana, bueno, me pidió ahí hacer unos cambios el Google, y luego resulta que no los actualicé. Bueno, los estaba actualizando aquí, pero ya no me dio tiempo. Y total que dije, bueno, lo hago después. Y si no hay una conexión, todo se pierde. Me decía Oscar, si no está correcto la clave de tu correo y todo, nada de la información que tienes no es. Y luego, quién sabe qué pasó con mi celular, que no aparecía para hacer la conexión. Entonces a veces pasan cosas de este tipo y uno se pone a pensar, bueno, tenemos que aprender a vivir precisamente de acuerdo a como Dios nos marca, y mientras más centrados estemos en su palabra, pues sin duda alguna más podremos reposar en ella. Y es precisamente algo muy importante, muy interesante, por cierto, toda la exposición que hizo favor Mauricio de darnos. Solo una pequeña aclaración: sí intervino la sabiduría de Dios en la creación, aunque entendimos el sentido de la más grande sabiduría. Hay un pasaje con el cual a mí me gustaría introducir de la versión NTV, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles, y ese es el punto más importante, un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque en realidad la maravillosa grandeza de Dios es que Él siempre está presente. Sabemos teóricamente que es omnipresente. Pero ¿qué tan importante es para nosotros, o qué tan conscientes estamos de que Él está presente en cada pensamiento, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia que nosotros vivimos, sea cual sea? Por eso les hablé ahorita de esta circunstancia, porque en realidad uno empieza a pensar, mañana tengo que hacer un trámite importantísimo en el catastro de Whisky Lucan y tengo que mandar una serie de cosas de ahí, y si no tengo mi celular, ¿qué voy a hacer? Ya venía pensando todo eso en el camino y concluí, bueno, Señor, por ahí debe estar, porque no se me cayó, no lo perdí, solo fue una cuestión de... Pero en realidad, cuando tú acudes a Dios, cuando tú puedes reposar en su poder, es precisamente cuando tú puedes aplicar todo. Estamos en un mundo definitivamente que pasa demasiado rápido, lleno de actividades y sobreactividades, que podríamos decir que no da tiempo para nada. Te podrías ocupar las 24 horas y no te acabaría de dar tiempo, si te pones a pensar, todo lo que puedes hacer o tienes que hacer. Pero si Dios tiene el control de todas las cosas, de acuerdo a su infinita sabiduría, y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él, como dice Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú debes de saber y de buscar, y ahí es donde entra la sabiduría, de buscar la razón del porqué de cada cosa. Entonces, una de las claves de las enseñanzas es precisamente que las Escrituras nos dan seguridad y muestran la fidelidad de Dios, su justicia, y esas solo las podemos abstraer en nuestro corazón cuando estudiamos, meditamos, aplicamos y obedecemos. Yo sé que siempre estamos diciendo, tienes que obedecer, tienes que someterte a Dios, ahora lo mencionó también Mauricio, pero en realidad realmente lo hemos entendido en la manera que debemos hacerlo, porque sin Dios no somos nada, y todo lo que somos es gracias a Dios, y la salvación es gracias a Dios, y si podemos aprender a pensar espiritualmente, es gracias a Dios.
Pero Dios se comunica con nosotros a través de su escritura, y su Espíritu Santo que Él nos dio es el que interpreta toda la palabra de Dios. Entonces, si nosotros desestimamos la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras, entonces todo lo que intentemos lograr, pase lo que pase, va a ir al fracaso. No debemos desestimar. El verdadero tesoro no son riquezas, una cuenta bancaria, una vida asegurada, no. El verdadero tesoro es la palabra de Dios. Y si nosotros no nos familiarizamos con sus mandamientos y no estudiamos diariamente a conciencia la palabra de Dios, dándonos un tiempo, y no procuramos obedecerlos, entonces estamos destinados al fracaso. Dios, debemos de tenerlo presente cada día, ve el corazón. Nada se puede esconder de Él. A veces nosotros podemos tener, por ejemplo, malos pensamientos, y ahí se quedan y dicen, no, nadie se enteró. Pero sí se enteró Dios. Nada podemos esconder de Dios. Entonces, los malos pensamientos, pues, pueden ser por la inclinación de la naturaleza humana al pecado. El engaño del pecado es que te hace pensar que vas a disfrutar el desobedecer a Dios, el incurrir en una situación, pero en realidad no sabes que te roba la paz, te roba el gozo, te roba la comunión con Dios. Por tanto, aún un pensamiento, aunque tú no quieras y se te aparezca en la mente, porque ustedes saben de qué les hablo, tú tienes que ir con Dios y arreglarlo. Porque es importantísimo que nosotros podamos mantener una limpia conciencia delante de Dios. Y si la mantenemos con Dios, la vamos a poder mantener con nuestro prójimo y con, pues, todos, o sea, nuestro prójimo en general. Pero lo más importante es Dios, porque de Dios mana nuestra vida espiritual. Cuando Dios dice que estamos muertos, es porque estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, aunque la muerte física un día va a ser una realidad de nuestras vidas. Pero lo cierto es que el pecado mata nuestra comunión con Dios. Ya como creyentes sabemos que somos salvos para siempre, el Espíritu no se sale jamás, podemos avivarlo, podemos apagarlo, pero ahí está el Espíritu. Pero el Espíritu es la verdad, y para que funcione, para que traiga, mejor dicho, todos los beneficios de su palabra en nosotros, Él tiene que tener libertad de actuar. Y la libertad de actuar se va a dar de acuerdo a nuestra disposición. Y nuestra disposición tiene mucho que ver con la confianza en Dios. Entonces, Dios ve y comprende todo lo que hay en nuestro corazón. Recuerden, Él entiende aún el intento de nuestros pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, dice la palabra. O sea, aún el intento de nuestros pensamientos, Él ya lo entiende. Tú todavía no concibes algo cuando Dios ya sabe hacia dónde vas. ¿Ves por qué es tan importante confiar en Dios? Y tú dirás, bueno, ¿por qué esta traducción? Estamos viendo Corintios 13 y entramos en la parte del amor. Es que si nosotros no creemos en el amor de Dios, que implica la confianza, estamos en el limbo. Y vamos a vivir extraviados. El amor obviamente tiene muchas facetas, y lo que estamos viendo nosotros aquí es enfocado a los dones. Yo sé que este pasaje de Corintios 3 es famosísimo. Ves en entierros, en bodas, se menciona. Pero ¿quién realmente alcanza a comprender la profundidad del amor de Dios? Entonces, no tiene sentido que nosotros escondamos ningún pensamiento, o pretendamos esconder ningún pensamiento ante Dios, porque Él todo lo sabe. Mejor es ser transparente con Él, porque Él sí puede arreglarlo todo. Cuando nosotros escondemos algo, claro que Él lo puede arreglar, pero Él quiere la sinceridad, Él quiere nuestro corazón, y nuestro corazón implica confianza, emociones hacia Él, etc., ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón,
y miren tus ojos por mis caminos, hablando de Proverbios, ¿no? 23, 26. Entonces, el ir con Dios debería causarnos siempre gozo y no temor. Recuerden que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el temor implica cosas no arregladas, implica mala conciencia. Si tú no puedes ir a la presencia de Dios con libertad, definitivamente algo malo hay. Entonces, una de las cosas que le recomendó David cuando le cede el trono a su hijo Salomón es algo muy importante, porque nosotros ya sabemos que siempre la Escritura dice: nadie como David, como mi siervo David, ¿no? Y nosotros sabemos que David adulteró, sabemos que David asesinó, pero ¿por qué Dios lo pone como el corazón de David? No tuvo el corazón como el de David. Porque David, fuera las circunstancias, siempre buscó a Dios. Y aun cuando el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías el Eteo, sí se veló un tiempo en él la razón, Dios, sabiendo la disposición de su corazón, mandó al profeta Natán para hacerle ver su pecado. Entonces, ninguno de nosotros somos perfectos, vamos a pecar. Pero un corazón perfecto es el que siempre acude a Dios. Entonces veamos lo que le dijo Dios a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios, al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. ¿Ven ustedes? Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Por tanto, esto que David le aconsejó a su hijo Salomón era la clave del triunfo. Sabemos que al final Salomón no siguió fielmente, porque la Biblia ya no dice, no tenía un corazón como el de Salomón y como el de David, solo habla de David. Y Salomón le dio todas las virtudes, la sabiduría, ¿no? Vean ustedes que en realidad cómo no hay casualidades como cuando Dios guía a través de su Espíritu Santo algo, no hay casualidades en lo que el Espíritu Santo inspira a que se produzca o se predique, perdón. Porque efectivamente nosotros tenemos que aprender que solo a través de Dios vamos a poder salir adelante. Y tenemos que buscar, o mejor dicho, tratar de aplicar en nosotros todo. Nosotros podemos, ya como hijos de Dios, podemos entrar en dos características. Esto es introducción, aclaro. Podemos ser creyentes fieles o creyentes infieles. ¿Sí? Infieles podemos ser activa o pasivamente. No solamente nosotros podemos hacer lo malo, ¿no? Que eso es lo que generalmente condenamos y estamos viendo. Pero aquí hay un punto muy importante. Somos infieles si dejamos de hacer lo correcto. ¿Te das cuenta? A lo mejor nos concentramos solo hoy, dije una mentira o engañé a alguien, ¿no? Fui deshonesto en un comentario, me porté arrogante con esta persona. Pero ¿qué dice la Escritura? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces puede haber ahí muchos pecados escondidos, no necesariamente cosas malas, pero que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Si no, la Escritura no diría, y cuando has hecho lo que tenías que hacer, siervo inútil eres. Eso dice la Escritura. O sea, tienes que hacerlo, pero tampoco te vale de mucho. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos desobedecer activamente? Cuando tomamos nuestra vida
en nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios dice está correcto, pero yo creo que debe ser de esta manera. Eso es tomar tu vida en tus manos. Por eso es que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque Dios es bueno. Y toda la Escritura habla de la bondad y el amor de Dios, además de toda la doctrina que tiene. Entonces, si tú sabes que puedes hacerle, por ejemplo, un bien a alguien y no se lo haces, te es por pecado. Imagínate qué tan amplio es este concepto. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras profundamente, porque si no, nosotros no vamos a alcanzar a discernir este tipo de cosas, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios, estamos desobedeciendo activamente, o cuando dependemos de criterios de personas establecidos o consejos de personas jóvenes en la fe que no tienen un discernimiento correcto, también vamos nosotros a equivocarnos. Tenemos que depender de Dios. ¿Y qué pasa cuando dependes de Dios? La verdad te ilumina, ¿no? Recuerden, la verdad en teoría es muy hermosa, pero no te sirve de nada. La verdad aplicada es lo que te sirve. Y mientras más apliques la verdad a tu vida o la vivas, más seguro vas a estar de qué camino debes de tomar y qué es lo correcto. Más discernimiento vas a tener. Entonces, esto es desobediencia activa. Desobediencia pasiva, cuando nosotros dejamos de buscar la dirección de Dios en distintas áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio o en las decisiones que debemos de tomar, en nuestra relación con los demás. En realidad, este es un mundo de tinieblas y Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Por tanto, buscar la dirección de Dios en todo y en cada aspecto de nuestra vida es lo que nos va a mantener bien, pero si no la buscamos en todo, entonces vamos a estar desobedeciendo pasivamente. ¿Ven ustedes? Y es ahí donde está lo más grave. Porque tú puedes decir, oye, pero ¿por qué yo no progreso en mi vida cristiana? ¿Por qué yo no tengo la paz que Dios quiere darme o que Él promete darme? Sí, leo la Biblia, hago esto, asisto a mis estudios y no tengo paz. Es precisamente por esto. Porque quizá estés desobedeciendo pasiva y activamente. ¿Sí? Entonces, reitero, evitar lo que es malo ya es pecado. Debemos procurar hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que Dios nos muestra en la Biblia. ¿Sí? Entonces, tratar de evitar no nos salva si no concientizamos nuestro pecado. Dejar de hacer lo correcto igual nos mantiene en la misma situación. Por eso es tan importante confesar y confesar, arrepentirnos y arrepentirnos. Cuando Job vio esto, eso le dijo a Dios, Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame lo que yo no veo. Y si tú tienes este deseo, si tú aplicaras este pasaje a ti, entonces, y realmente quieres descubrir el pecado oculto que hay en ti o las cosas que tú no ves que te separan de la comunión con Dios, que te impiden crecer en tu cristianismo, entonces Dios te iluminaría para que lo vieras. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude para que nos guíe. Y le pedimos y no obtenemos una respuesta. Acuérdense de Saúl, ¿no? Cuando ya en los últimos momentos de su vida, acude a Dios y no obtuvo respuesta. Y esto lo llevó a cometer un mayor pecado, consultar una adivina. ¿Y por qué Dios no le dio respuesta? Porque él se había acostumbrado a rechazar la palabra de Dios,
a desobedecer sus instrucciones, a vivir para sí mismo, a tomar su vida en sus manos. ¿Por qué? Trataba de matar a David. Si ya Dios le había declarado, bueno, ya que él no iba a ser rey, ya no iba a continuar su descendencia como rey de Israel, pues él debió haber dicho, bueno, voy a vivir lo que me resta para Dios y bueno, entiendo que mi pecado trajo una consecuencia a mi familia. No, trató de matarlo él. Cuando Salomón ya se le hace ver, cuando ya se había desviado, que pues iba prácticamente a perder el reino, empieza a perseguir a personas que él sabía que eran potenciales enemigos, como Jeroboam. Jeroboam no era muy astuto y él, Salomón lo había reclutado porque era inteligente y muchas cosas. Cuando se rebela, pues entonces él lo perseguía, lo empieza a perseguir, y así hubo 2 o 3 más, ¿no? Pero Dios nos conoce, y cuando no hay una respuesta de Dios a cosas que le pedimos, entonces debemos examinar nuestros motivos. ¿Cuál es la motivación? Ese es un punto muy importante para empezar a detectar el pecado. ¿Qué me motiva a esto? ¿Qué me motiva a haber dicho esto? O sea, a lo mejor tú, por ejemplo, puedes estar haciendo buenas obras con el fin de que Dios te conceda peticiones de tu corazón. ¿Es un motivo correcto ese? No, no es un motivo correcto. Es como decirle a Dios, te voy a comprar con mi obediencia para que tú me complazcas en lo que yo quiero. Puede ser así en las ofrendas también. Nuestros motivos son muy importantes. Por eso la Escritura te dice, lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si tú lo estás haciendo como para el Señor, siempre vas a tener una limpia conciencia. Por eso Dios debe ser lo que debe estar en tu mente todos los días, ¿sí? Y tú puedes aún estar desesperado porque Dios te responda. Puedes tratar de hacer cosas para agradarle, pero si son a tu manera, no te van a funcionar. Dios nos muestra su carácter a través de su palabra. Nos dice que reprueba a Él, que hace que Él se levante su ira, ¿no? También nos dice su perdón, que tiene misericordia, no como la confesión de David en el Salmo 51, que es una expresión hermosa de lo que es un verdadero arrepentimiento. Entonces, muchos creyentes van así viviendo su vida y empiezan las cosas a ir mal y mal y mal. Y deciden obedecer a Dios al último, pero cuando ya no tienen alternativa. ¿Ustedes creen que eso puede traer bendición? Bueno, Dios, no me queda otra que hacer lo que tú dices. O sea, ¿qué espiritualidad hay en esto? No hay ninguna espiritualidad, ven ustedes. Entonces esto de la obediencia pasiva y activa es muy importante. Ahora, si nosotros buscamos a Dios en verdad y de todo corazón, Él siempre nos responderá. Él siempre nos hará saber lo que está mal en nosotros. Si tú lo buscas como tu guía, aunque haya confusión, a final de cuentas, entre muchas cosas, la luz va a ir iluminando tu camino para que tú sepas lo que es el camino de su voluntad. Recuerden que aún Pablo, al que le fue revelado de Jesús mismo el Evangelio y fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde él dice, me fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. A este Pablo, un día dijo, fui a ver a los apóstoles para tener la seguridad que no había corrido en vano. Y ellos, en lugar de juzgarme, me dieron la mano en señal de aprobación. Y me prácticamente aprobado mi ministerio a los gentiles, ¿no? El evangelismo a los gentiles. O sea, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de Dios, pero aún así quiso saber que estaba en el camino. ¿Cómo puedes tú saber que estás en el camino? ¿Cómo puedes tú saber que realmente estás llevando una vida que agrada a Dios? Solo a través de la Escritura.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, es muy importante que nosotros no busquemos a Dios solo cuando nos convenga. Eso es cuando tienes que pedirle algo, ¿sí? Porque seguramente el Señor no te responderá, porque no estás buscando a su persona. Entonces ahí pregúntate, cuando lo buscas, ¿buscas a su persona o lo buscas por alguna conveniencia que tú pretendes, alguna situación, ¿no? O lo buscas para firmar tus razonamientos, ¿no? Dios, estos son mis planes, fírmamelos, ¿no? Así le podemos estar diciendo a Dios. Y seguramente todos le hacemos así. Pero Dios sabe que en muchos aspectos de nuestra vida somos rebeldes e insensatos. Pero Él es fiel. Pero Él es fiel. Por eso David le dijo a Salomón, si tú le buscares, te hallarás. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí es donde puedes empezar a experimentar el amor de Dios. Porque si no, no va a tener sentido todo lo demás en tu vida. Y era muy importante establecer esto, porque tú puedes tener teoría del amor. Ahorita ya esta parte de Corintios es más rápida, porque ya vimos muchas bases, ¿no? Como el don de profecía. Ya lo vimos en el capítulo 12 de Corintios. Solo vamos a ver detalles adicionales a esto. Pero si tú no comprendes la grandeza del amor de Dios y realmente no crees en Él, entendiendo que creer significa actuar conforme a, entonces vas a seguir extraviado en tus propios conceptos, manejando tú las cosas, tratando de influir a otros para que aprueben lo que tú dijiste, lo que tú pensaste. Pero si nuestra mente está presente, que Dios conoce todo intento de nuestros pensamientos, podremos engañar a muchos, pero a Él no lo engañaremos. Y el problema es que cuando pensamos que engañamos a Dios es porque estamos actuando en más ceguera y en más insensatez. ¿Cuál sería una prueba de que no estás en el punto correcto, de que no hay paz en tu vida, de que no hay felicidad? El concepto de felicidad es un concepto muy amplio, pero el mejor término que yo he encontrado es que la felicidad es vivir en comunión con Dios. No tiene nada que ver con lo material, ni con los problemas de tu vida. Porque si el gozo de Jehová está en ti, Él es tu fuerza, como dice Nehemías 8. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces podríamos decir que la felicidad es un estado de comunión verdadera con Dios, confiando en su amor, independientemente de las circunstancias. Este mundo está lleno de circunstancias adversas. En ellas tendrás tu culpa o acarrearás o sufrirás las consecuencias de las culpas de otros. Mientras estemos en este mundo, hay cosas que no se van a poder evitar. Pero si tu fe y tu confianza están en Dios y tu relación con Él es una relación honesta, abierta y transparente, esto te va a llevar a la confianza, porque vas a entender que cuando acudes a Dios de esa manera, entonces Él trae en ti pensamientos de paz y no de mal. Él te va a dar su paz.
La paz no va a venir sino por la presencia activa de Dios en tu vida. Y esta no va a suceder si hay mala conciencia. Por eso era tan importante ver este punto insertado dentro de este capítulo de Corintios. Porque, ¿cómo puedes creer en el amor si te sientes inseguro, insatisfecho, vacío, decepcionado? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu condición? ¿Decepcionado de quién? ¿De los demás? ¿De ti mismo? ¿O de Dios mismo? Si una persona se decepciona de Dios es porque Dios no le respondió a algo que le pidió. Y entonces ahí es donde entra este juego de situaciones, de pensamientos. Si Dios es amor, si Dios es fiel y no me responde, es porque mi petición estaba mal hecha. Mi deseo no era un deseo correcto. Por eso no me respondió. Entonces, la única manera de poder apropiar este amor es muriendo a tus expectativas. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Últimamente hemos mencionado varias veces este pasaje. Pero tomar tu cruz es morir a tus expectativas, a tus deseos, para dar paso a los de Dios. Nunca vas a ser infeliz, ni nunca te vas a sentir insatisfecho en la vida, si lo que anhelas realmente es hacer la voluntad de Dios. No importa qué circunstancias vivas. Si Dios es el Rey de tu vida, siempre vas a estar lleno de felicidad. Siempre vas a estar lleno de paz, lleno de amor, que es lo que veremos ya la próxima vez. Amor hacia los demás, lleno de amor. Pero tú no puedes amar a otros si no has apropiado el amor de Dios. Dice, si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 4, 17 y 18. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ven? Ahí está la palabra. Entonces a lo mejor tú dices, no, es que yo tengo resentimiento contra este porque me dijo lo otro, contra aquel, me hizo esto. Y podemos estar llenos de amargura en nuestra vida. No nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor de Dios es te amo a ti a pesar de. Cuando tú eres hijo de Dios, Él permanece fiel a ti. Su amor no cambia porque ya lo expresó a través de Cristo. Y al convertirte a Cristo, tú aceptaste y Él te derramó ese amor. ¿Cómo lo muestra? ¿Cuál es la evidencia de esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo que os fue dado. Ahí está el hecho. Y si ya Dios puso en ti el Espíritu y ya eres salvo verdaderamente, entonces tienes que tener una plena confianza en ese amor. Que siempre que regreses a Él, Él va a ser fiel, va a estar presente. Pero nunca va a entrar en tus jueguitos. Nunca lo vas a poder engañar. Nunca lo vas a poder manipular. Él es soberano en su pensamiento. Soberano en toda la creación. A Dios no lo puedes influir porque Él conoce la verdad en forma absoluta. Y conoce la verdad de tu vida. Por eso hoy mencionamos todo esto. Entonces, quédate meditando en esto. Analiza. Porque de otra manera no vas a poder crecer y quizá ni siquiera seas salvo. Eso ya lo veremos al final. Esta parte del final de Corintios, del amor. Vamos a ver. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio.
Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre trae las enseñanzas que necesitamos. Tu conocimiento es universal y tu palabra tiene el poder de escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Así que te pedimos que, de acuerdo al mensaje expuesto hoy, tú empieces a trabajar intensamente en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro sistema de pensamiento, para que nos enseñes, Señor, primero a arreglar todo lo que está mal que no vemos, y nos enseñes a amarte y a tener una confianza plena en ti, y sobre todo, Señor, a creer, apropiar y recibir tu amor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, guarda a todos los que no pudieron venir, y tú sabes, Señor, lo que cada uno necesitamos, así que sigue inspirando estos estudios, estas enseñanzas, para que podamos crecer sanos en la fe, Señor. Te pedimos todo esto pidiendo que bendigas a nuestra iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.